Hola a todos y bienvenidos a Momento Saludable. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del cacao, un alimento que durante siglos ha estado rodeado de misticismo, placer y múltiples beneficios para el organismo. A menudo, cuando pensamos en cacao, lo asociamos de manera casi inmediata con el chocolate, esa golosina que nos alegra el día, nos llena de energía y nos reconforta en los momentos de estrés. Sin embargo, el cacao va mucho más allá de la simple idea del chocolate comercial. En su forma más pura, nos ofrece un sinfín de ventajas para la salud física, mental y hasta para la belleza de nuestra piel. El cacao es originario de las regiones tropicales de América Central y del Sur, donde culturas ancestrales como la maya y la azteca lo consideraban un regalo divino. De hecho, los aztecas lo llamaban el alimento de los dioses y lo utilizaban tanto en rituales como en transacciones comerciales, otorgándole un enorme valor cultural y económico. Pero, ¿qué hace que el cacao sea tan valioso para nuestra salud? Gran parte de su poder reside en su compleja composición de antioxidantes, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que han demostrado efectos positivos en el sistema cardiovascular, en el estado de ánimo y en la regulación de diversos procesos corporales. En la actualidad, el interés por los superalimentos ha crecido exponencialmente. Cada vez escuchamos con más frecuencia sobre las propiedades mágicas de ciertas frutas, semillas o especias. El cacao, sin duda, forma parte de esta lista privilegiada porque aporta polifenoles, flavonoides, teobromina, magnesio, entre otros nutrientes que promueven la salud integral. Por supuesto, debemos diferenciar entre el cacao puro o mínimamente procesado y el chocolate ultraprocesado que solemos encontrar en confiterías. El contenido de azúcares añadidos, grasas poco saludables y aditivos puede disminuir o anular gran parte de los beneficios que el cacao puro nos ofrece. Para comprender la verdadera magnitud del cacao, debemos remontarnos a las civilizaciones precolombinas que habitaron Mesoamérica. Tanto los mayas como los aztecas utilizaban las semillas de cacao como moneda de cambio y las consideraban un bien tan preciado que se reservaba para la élite y para ocasiones especiales. En ese entonces, se preparaba una bebida amarga mezclando cacao molido con agua, especias y a veces chile, dando lugar a un brebaje con fines ceremoniales, medicinales o simplemente para disfrute de los gobernantes y nobles. Los aztecas creían firmemente en las propiedades energéticas y revitalizantes del cacao. Según la mitología, el dios Quetzalcóatl habría regalado el árbol de cacao a los hombres para brindarles energía y sabiduría. Esta connotación casi sagrada se tradujo en su denominación botánica, Theobroma cacao, que literalmente significa alimento de los dioses. Cuando los colonizadores españoles llegaron a América, quedaron fascinados con este producto y lo llevaron a Europa, donde fue transformado progresivamente en bebidas con azúcar y, posteriormente, en las barras de chocolate que conocemos hoy. A pesar de su industrialización, en muchas regiones de América Latina se sigue cultivando cacao de manera artesanal, preservando variedades nativas y métodos tradicionales que realzan tanto su calidad como su sostenibilidad. En los últimos años, ha habido un resurgir del chocolate de origen Ovean Tovar, donde pequeños productores y chocolateros se esfuerzan por ofrecer productos de alta pureza, con porcentajes de cacao que pueden llegar al 100%, y con un mínimo o nulo agregado de azúcares refinados y grasas de mala calidad. Desde un punto de vista cultural, el cacao sigue teniendo una presencia notable en festejos, celebraciones y rituales que exaltan la identidad de las comunidades productoras. Asimismo, la investigación científica moderna ha reforzado las creencias ancestrales sobre el poder curativo y energizante del cacao, validando así la sabiduría de nuestros antepasados. Esta combinación de tradición, historia y ciencia hace que el cacao sea un alimento único, digno de ser valorado en todas sus dimensiones. Para entender por qué el cacao se ha catalogado como un superalimento, basta con revisar su impresionante perfil nutricional. En su estado más puro, el cacao es una fuente concentrada de compuestos bioactivos que tienen un impacto significativo en diversas funciones corporales. A continuación, mencionamos los nutrientes y componentes más destacados. Flavonoides y polifenoles. El cacao es rico en antioxidantes, principalmente flavonoides, como la epicatequina y otros polifenoles. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso que daña las células y está relacionado con el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas. Minerales esenciales. El cacao contiene magnesio, un mineral esencial para la función muscular y nerviosa, así como para la salud ósea y la regulación de la presión arterial. También aporta hierro, zinc, potasio y cobre,
todos fundamentales para un adecuado equilibrio de nutrientes en el organismo. Teobromina, esta sustancia, prima de la cafeína, actúa como un estimulante suave. La teobromina dilata los vasos sanguíneos, promueve la circulación y puede contribuir a mejorar el estado de alerta sin generar la misma agitación que puede causar la cafeína en dosis altas. Fibra dietética. El cacao puro contiene una cantidad notable de fibra, lo que favorece la salud digestiva, ayuda a mantener la sensación de saciedad y colabora en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Grasas saludables. Aunque el cacao contiene grasas, la manteca de cacao, una parte importante de estas son ácidos grasos como el ácido oleico, el mismo presente en el aceite de oliva. Estas grasas pueden ayudar a equilibrar el perfil lipídico y a absorber las vitaminas liposolubles de manera eficiente. Vitaminas del complejo B y vitamina E. El cacao ofrece vitaminas B1, B2, B3 y B9, necesarias para el metabolismo celular, así como vitamina E, reconocida por su poder antioxidante. El potencial terapéutico y nutricional del cacao puro es indudable cuando se consume en su forma natural o en presentaciones con alto porcentaje de cacao, por encima del 70%. Sin embargo, es importante subrayar que muchos chocolates comerciales contienen gran cantidad de azúcar y grasas poco saludables que opacan o anulan estos beneficios. Por eso, para aprovechar realmente su poder, es recomendable optar por cacao en polvo sin azúcar añadida, semillas de cacao, anís o chocolate oscuro con bajo contenido de endulzantes. De esta manera, incorporamos a nuestra dieta una excelente dosis de nutrientes con efectos positivos en la salud general. Uno de los aspectos más sobresalientes del cacao es su elevado contenido en antioxidantes. Los polifenoles, en particular los flavonoides, tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres en nuestro cuerpo, reduciendo el daño celular y disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas. En términos de capacidad antioxidante, el cacao compite con alimentos como el té verde, las bayas, arándanos y frambuesas, e incluso con la granada. La principal ventaja de los flavonoides presentes en el cacao es su función protectora frente al estrés oxidativo, un proceso que se acelera con la contaminación ambiental, el consumo de tabaco, el estrés mental e incluso la práctica de ejercicio intenso sin la adecuada recuperación. Esto no solo contribuye al envejecimiento prematuro de la piel, sino que también está asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas e inflamatorias. Además, algunos estudios sugieren que los flavonoides del cacao pueden tener propiedades antiinflamatorias. Esto significa que, al regular los mediadores de la inflamación en el organismo, podrían colaborar en la prevención y manejo de padecimientos crónicos como la artritis o ciertas afecciones autoinmunes. Seguramente han escuchado que consumir chocolate amargo en pequeñas porciones beneficia el corazón. Esto se relaciona directamente con los componentes presentes en el cacao y su efecto sobre el sistema cardiovascular. Por un lado, los flavonoides ayudan a mejorar la flexibilidad de las arterias y a reducir la tendencia de las plaquetas a agregarse, lo que disminuye el riesgo de formación de coágulos que pueden obstruir el flujo sanguíneo. Un endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, saludable permite una mejor circulación y, en consecuencia, un aporte de nutrientes y oxígeno más eficiente a todos los tejidos del cuerpo. Otro factor relevante es la teobromina, que actúa como un vasodilatador suave. Este efecto promueve la reducción de la presión arterial, un aspecto esencial para el control de la hipertensión. La presencia de potasio en el cacao también ayuda a regular la presión, y el magnesio contribuye al equilibrio electrolítico y la relajación muscular, incluyendo la del corazón y las arterias. Algunos estudios señalan una mejora en el perfil lipídico gracias al consumo moderado de cacao. Claro está, todo esto funciona siempre que el chocolate o el cacao que consumimos tenga una concentración alta de cacao y sea bajo en azúcares y grasas saturadas añadidas. No podemos olvidar, sin embargo, que el chocolate típico de golosina está cargado de azúcar refinada, grasa de mala calidad y aditivos. Este tipo de producto no solo no brinda los beneficios descritos, sino que puede contribuir al aumento de peso, la inflamación y otros problemas de salud asociados al consumo excesivo de azúcar. Por lo tanto, si tu objetivo es cuidar tu corazón, elige siempre un cacao o chocolate de calidad, de preferencia con al menos un 70% de cacao en su composición y con bajo contenido de azúcar. Además de ser delicioso, el cacao puede tener un impacto notable en nuestro estado de ánimo y salud mental. ¿Quién no ha sentido alguna vez un pequeño empujón anímico después de comer un trozo de chocolate amargo? Esto no es solo una percepción subjetiva, el cacao contiene sustancias que influyen en nuestro cerebro,
feniletilamina, conocida como la molécula del amor, se asocia con la liberación de endorfinas y dopamina en el cerebro. Estos neurotransmisores están vinculados con la sensación de placer, motivación y bienestar. Teobromina y cafeína, ambas ejercen un efecto estimulante en el sistema nervioso central, aunque la teobromina es más suave y prolongada. Este estímulo moderado puede ayudar a mejorar la concentración y el estado de alerta, reduciendo la fatiga mental. Triptófano. Este aminoácido esencial es precursor de la serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del humor, el apetito y el sueño. Una ingesta adecuada de triptófano puede contribuir a niveles más estables de serotonina, favoreciendo un mejor estado de ánimo. Magnesio. El cacao es una de las fuentes vegetales más ricas en magnesio, un mineral fundamental para la función cerebral. El magnesio participa en la regulación de neurotransmisores y en la relajación del sistema nervioso, lo que puede ayudar a controlar el estrés y la ansiedad. La combinación de estos compuestos hace que el cacao sea un alimento interesante para quienes buscan un apoyo natural para el equilibrio emocional. Otro ámbito en el que el cacao puede resultar beneficioso es en la salud digestiva. Su contenido de fibra dietética ayuda a regular el tránsito intestinal, a mantener la microbiota saludable y a generar mayor sensación de saciedad. Además, ciertos compuestos presentes en el cacao pueden tener efectos prebióticos, favoreciendo el crecimiento de bacterias buenas, lo cual impacta positivamente en la inmunidad y en la prevención de enfermedades gastrointestinales. En lo que respecta al control de peso, si bien el cacao no es un producto milagroso para adelgazar, su consumo moderado dentro de una dieta balanceada puede ser un excelente aliado. Debe integrarse a un estilo de vida activo, una ingesta suficiente de agua, un consumo adecuado de frutas y verduras, y un manejo efectivo del estrés. Al sumar esfuerzos en todos estos frentes, podremos aprovechar de forma óptima las ventajas que ofrece este alimento milenario. El cacao en la belleza y el cuidado de la piel. ¿Sabías que el cacao también puede convertirse en un gran aliado para tu rutina de belleza? Debido a su alto contenido en antioxidantes, puede favorecer la protección de la piel contra los efectos dañinos de los radicales libres. Esto se traduce en una posible reducción de las líneas de expresión y una apariencia más luminosa y saludable a largo plazo. De hecho, cada vez más marcas de cosmética natural incluyen extractos de cacao en sus fórmulas, aprovechando sus propiedades nutritivas e hidratantes. Además de su consumo oral, el cacao se ha utilizado en tratamientos tópicos para mejorar la textura de la piel. Por ejemplo, se emplea en mascarillas faciales que buscan exfoliar suavemente y nutrir en profundidad. La manteca de cacao, derivada de las semillas, es conocida por sus propiedades emolientes e hidratantes, lo que la hace ideal para personas con piel seca o para cuidar áreas especialmente sensibles como labios y codos. Al formar una barrera protectora, la manteca de cacao ayuda a retener la humedad y previene la resequedad. Otro aspecto interesante es que el cacao, gracias a su aporte de teobromina y cafeína, puede contribuir a estimular la microcirculación en la piel, lo que en algunos tratamientos se aprovecha para combatir la celulitis o la retención de líquidos. En resumen, incorporar el cacao a tu rutina de belleza puede ser tan sencillo como buscar cosméticos naturales que lo incluyan como ingrediente principal o incluso preparar tu propia mascarilla casera mezclando cacao en polvo puro con yogur, miel o aceites vegetales. Esta última opción te permite disfrutar de las bondades del cacao de manera económica y libre de aditivos químicos innecesarios, contribuyendo a una piel más tersa, suave y radiante. Hasta aquí llega nuestro episodio de Momento Saludable. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos y familiares para que más personas descubran los sorprendentes beneficios del cacao. Nos vemos en el próximo episodio con más consejos para una vida sana y equilibrada.